Hola a todos, mi nombre es Osman David Jiménez, soy tutor del área de programación y en esta ocasión voy a mostrarles una de las aplicaciones de los heap o montículos y para esto voy a ayudarles a resolver el problema B del taller de montículos del área de estructura de datos. Entonces, en este problema lo que nos dicen es que nos dan una lista de trabajos que deben ser impresos. Entonces nos dicen que para saber cuál trabajo se debe imprimir. Entonces cada trabajo tiene una prioridad de impresión. Entonces que en base a esa prioridad se deben escoger los archivos para imprimir. Entonces aquí tengo para explicarles un poquito mejor. Por ejemplo, nos dan un documento con una prioridad de 1, un documento con una prioridad de 2, uno con 3 y uno con 4. Entonces lo que nos dicen es que los documentos se rigen bajo los movimientos de una cola. Es decir, que el elemento que esté más a la izquierda es el que se va a imprimir. Entonces nos dicen que lo primero que se hace es se mira el elemento que está más a la izquierda. Se mira la prioridad de este elemento. Y nos dicen que si hay un documento con una prioridad mayor en el resto de documentos, entonces este documento que está enfrente se pasa para el final. Es decir, que ahora el documento que queda para imprimir es este. Ahora, volvemos a mirar cuál es la prioridad. Es 2. Y nos damos cuenta que en el resto del arreglo hay documentos con mayor prioridad. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Se manda para el final. Entonces queda después del 1. Ahora, volvemos a hacer lo mismo con el 3. Miramos la prioridad, es 3. Hay un documento hacia la derecha en el resto de documentos que tiene una prioridad mayor. Es decir, que ese aún no se imprime. Lo mandamos para el final. Acá en este caso ya nos encontramos con un documento que tiene prioridad 4 y no hay documentos con una mayor prioridad que este. Entonces lo que nos dicen es que se imprime este documento. Entonces lo sacamos de la cola. Lo sacamos. Y seguimos así con el resto de documentos. Entonces ahora vamos a registrar el 1. Como hay elementos con mayor prioridad, entonces lo pasamos al final y así. Bueno, entonces lo que nos preguntan es para una posición determinada del arreglo inicial que nos dan, por ejemplo, la posición 2, posición 2. Nos dicen cuántos documentos, nos están preguntando por cuántos documentos salen hasta que este documento, se imprimen hasta que este documento sea impreso. Entonces, digamos para este caso la respuesta es 2. Entonces, ¿por qué? Porque como nos hemos dado cuenta, el primero que salía era el documento 4 y como nos había quedado el arreglo, nos había quedado 1, 2, 3. Entonces, este se pasa para el final, este se pasa para el final y nos queda el documento 3. Cuando salga este documento se habrán impreso dos documentos, el 3 y el 4. Bueno, entonces para resolver esto, entonces básicamente lo que vamos a hacer es simularlo. Entonces vamos a tener una cola que nos va a ir como simulando los movimientos de cuál es el próximo documento que debemos analizar. Y además de eso, vamos a usar un montículo que nos va a decir cuál de todos los documentos que nos quedan, cuál es el documento con mayor prioridad. Entonces esa va a ser como la idea. Entonces vamos a pasar a programarlo. Entonces, bueno. Entonces para este problema nos dicen que nos dan un número de casos. Vamos a leer el número de casos. Entonces vamos a hacer un for para que nos recorra como hasta el número de los casos. Y aquí adentro vamos a poner nuestra solución para cada caso.
Entonces nos dicen que en cada caso nos dan dos números. N, que es el número de elementos, y una posición por la cual nos están preguntando. Entonces, N, que sería el número de elementos, entonces vamos a poner ahí. Leemos, y una posición, que es la posición por la que nos preguntan. Entonces nos dicen que nos dan una línea con N elementos. Es decir, con la prioridad de cada uno de los elementos que se deben imprimir. Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen, hay tres casos, hay un solo elemento y nos preguntan por la posición 0. Un único elemento con prioridad 5. Acá nos dicen que hay 4 elementos y nos preguntan por la posición 2. Entonces, 1, 2, 3, 4 elementos, nos preguntan por la posición 2, es decir, por esta de acá, la que dice 3. Y en el último caso nos dicen que hay 6 elementos, nos preguntan por la prioridad, por la posición 0. Entonces, lo que vamos a leer ahora es la línea con los elementos. Entonces, para eso vamos a hacer un for que vaya desde 0 hasta n, que es el número de los elementos, y vamos a recorrerlos, a leer cada uno de las prioridades. Entonces ahora algo importante aquí es, bueno, vamos, por ejemplo, a leer, leemos la prioridad, y de una vez lo que vamos a hacer es, vamos a crear como nuestra cola. Entonces para eso vamos a usar una lista enlazada. Entonces vamos a darle Q de Q, de cola. Inicializamos nuestra cola y vamos a importamos, y ahora aquí vamos a guardar. Entonces vamos a agregar aux. Entonces para agregar, como para que se simule una cola, usamos offer, y para borrar usamos poll. Entonces aquí agregamos, y además de eso vamos a agregar algo más, porque como pueden haber, pues digamos, prioridades repetidas, entonces necesitamos saber qué posición es esa prioridad. Entonces además de guardar la prioridad, vamos a guardar la posición. Vamos a guardar ahí, que va a ser pues, la posición en la que vayamos. Listo. Ahora, además de eso, vamos a usar pues el montículo, que nos va a decir cuál es el elemento con mayor prioridad. Entonces para eso vamos a usar lo que se llama una cola de prioridad. Va a guardar enteros. Vamos a ponerle mayor. Listo. Ahora, entonces ya teniendo leído eso, simplemente lo que vamos a hacer es empezar a simular. Entonces vamos a hacer un while. Entonces le vamos a poner lm. Entonces lo sacamos. Entonces para sacarlo, recordemos con poll. Y además vamos a sacar la posición. Ponerle p. Entonces recordar que como es una cola, entonces el primero que entra es el primero que sale. El primero que metemos a la cola es aux, que es el valor, y después la posición. Entonces cuando lo vamos a sacar, lo hacemos en el mismo orden. Sacamos el elemento y después la posición. Ahora, vamos a decir, aquí, bueno, se me olvidó aquí, cuando estábamos leyendo, a mayor tenemos que agregar pues la prioridad, porque si no pues va a estar vacío y no nos va a botar nada. Entonces vamos a meter ahí todas las prioridades. Volviendo acá, entonces decimos, si el elemento con la mayor prioridad, entonces consultamos el elemento con la mayor prioridad. Si es igual a mi elemento, significa que lo puedo sacar, ¿sí? Porque es el elemento con mayor prioridad. Y si no, significa que no lo puedo sacar, es decir, que lo debo mandar para el final. Entonces vamos a hacer primero ese caso. El caso en el que lo tengo que mandar para el final. Entonces, lo único que tengo que hacer es agregar. Entonces agrego a mi cola. En el final agrego el elemento que saqué
y agrego la posición de dicho elemento. Ahora, en el caso de que lo voy a sacar, ¿qué hago? Lo primero que va a hacer es sacarlo de mi montículo. Pues porque ya sé que ese va a salir, entonces lo saco una vez de mi montículo. Entonces lo saco. Y además de eso, pues no lo voy a agregar a la cola. ¿Por qué? Porque lo imprimo. Entonces eso quiere decir que ya queda impreso, ya no va a estar en la cola. Entonces lo único que tengo que hacer es contar a mi respuesta. Entonces voy a aclarar que la respuesta va a ser 0 inicialmente. Entonces aquí significa que sale un documento. Entonces sale ese documento. Ahora, como me están preguntando por un documento en especial, entonces aquí adentro, como yo ya sé que voy a imprimir ese documento, voy a revisar si ese era el que me estaban preguntando. Si ese era, significa que ya no tengo que mirar los demás, pues porque ya tengo la respuesta hasta ahí y ya simplemente me tengo que salir de while. Entonces vamos a decir que si el elemento, que si la posición de ese elemento es igual a la posición por la que me preguntaron al inicio, que es este, simplemente vamos a hacer break. Entonces lo que hace es se nos sale del ciclo while. Entonces aquí solo nos resta imprimir. Entonces vamos a ver aquí cómo sale la impresión. Entonces solo es imprimir el número. Entonces imprimimos la respuesta. La respuesta que es respuesta. Entonces ya solo que resta probarlo. Entonces vamos a replay. Y vamos a probarlo aquí con estos casos. Nos dicen que nos dan 3 casos que incluyen un elemento, nos preguntan por la posición 0 y es 5. Las respuestas son entonces efectivamente 1. Para el siguiente nos dicen que hay 4 elementos, nos preguntan por la posición 2, es 1, 2, 3 y 4 los elementos. Entonces aquí como vemos nos dio respuesta 3, pero nos debería haber dado 2. Entonces lo que pasa acá es que este montículo que estamos usando, Java lo que hace es, pues está hecho en Java para que siempre nos tengan el tope del menor, pero pues nosotros necesitamos el mayor. Entonces, lo que vamos a hacer acá en este caso es un pequeño truquito, y es que vamos a agregar las cosas con el signo contrario. Entonces así arreglamos este problema. Entonces, agregamos con el signo contrario y cuando vayamos a consultar, pues le ponemos acá un menos, para que pues ya, como lo metimos con el signo contrario, cuando lo vayamos a consultar, pues sea el número que es. Entonces ahora sí lo probamos. Entonces, vamos a probarlo. Entonces, vamos a probar ese caso. Vamos a ver 2 casos porque ya probamos el primero. Nos dicen que hay 4 elementos, nos ponemos la posición 2, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí ya nos está dando 2, lo cual es lo que nos debería dar. Vamos a probar ahora el último, nos dice que hay 6 elementos, nos preguntan por la posición 0. Nos dice que 1, 1, 9, 1, 1, 1. Nos da 5, que es exactamente lo que nos debería dar. Bueno, entonces espero que eso les haya sido de ayuda. Si tienen preguntas me pueden escribir al correo o en los comentarios. Gracias.